Genial. Bien, perfecto. Entonces hoy 17 de noviembre de 2021, son las 5:05 de la tarde. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy de geología de hidrocarburos. En este caso vamos a iniciar, vamos a realizar lo que está titulado la práctica número 2, ¿ok? Que sería la interpolación del mapa 2. Bien, entonces antes de comenzar con el mapa número 2, me gustaría ver si alguno de ustedes tuvo problemas o todavía tiene dudas de el mapa número 1, ¿ok? De acuerdo, a partir de lo que estuvimos discutiendo en la primera hora de clase del día de ayer, no sé si lograron con eso solventar las dudas que tenían, si lograron construir una propuesta, digamos, que respetara los datos duros, o si todavía tienen algunas interrogantes del mapa número 1. Ninguna. Entiendo que todos lograron resolver de manera exitosa el mapa número 1. No, profe, la suavidad de las líneas todavía sí. Vale, la suavidad de las líneas es algo que van a ir ustedes adquiriendo a medida que realicen más y más prácticas. ¿Ok? Tienen que suavizar las manos. Yo les puedo, digamos, hacer observaciones sobre los productos que ustedes entreguen y decirle, miren, esta parte suavízalo más, y ustedes mejorar. Lo importante ahorita en esta etapa es que ustedes detecten dónde no hay suavidad. Ustedes mismos, dónde hay muchos cambios abruptos en las curvas que tracen y tratar de mejorarlos en los próximos ejercicios, ¿ok? Los primeros dos mapas prácticamente nos permiten trabajar un poco Profe, Ajá. ¿podría darme una retroalimentación del mapa que yo hice, de la interpolación que realicé? No Ya. sé si entendí algo, si tengo algunas dudas ahí en mi mapa. Si la compartes en pantalla sería genial, si no me toca buscarla a mí en el Chuta, es que aula virtual. no tengo ahorita una laptop, tengo mi celular Vale, no nomás. importa, ya la busco en el aula virtual. Vale, ya la busco en el aula virtual y la comparto, con tu permiso comparto la práctica y tu práctica y con eso vemos allí, ¿vale? Ya la estoy buscando en el aula virtual. Uh-huh. Vale. Igual que Karina me envió su práctica como el viernes, más o menos el jueves. Me dijo, profe, la puedes revisar. Y no he tenido yo disponibilidad de ni Sí, siquiera profe, mirar más pero allá no, de... pero no importa porque como ayer ya le dije, ya le corregí. Ya. Entonces ya estaba igual. Genial. Ya estaba. Yo quisiera corregirla, quisiera mirarla, pero no he tenido el tiempo de mirar más allá de lo que usted me han presentado que han compartido conmigo en pantalla, ¿ok? Vale, ya estoy compartiendo la pantalla, Yandri. Vamos a mirar tu práctica. ¿Ok? Es esta, ¿no, Yandri? Sí, profe, eso de ahí. Vale. Entonces, ¿cuáles son tus dudas en específico, Yandri? ¿Qué Por dudas tienes? ejemplo, cuando pasaba por la curva de 30, ahí no sabía exactamente por dónde girarla, hay tres líneas así. Esto que Pero está me aquí, que estoy decidí, señalando. ajá, sí, Ajá. pero me ¿Qué decidí significa? bajarla. Ajá. ¿Qué significa? Déjame ver si puedo ahora. Voy a abrirla como un PDF para poder rayarla un poquito, ¿ok? Que las descargué, pero la estoy abriendo con el visualizador de allí. Y de hecho no le he descargado esta cosa. Vamos a descargarle, le abro con un PDF y así la podemos rayar un poco, ¿ok?
Práctica 1. Ya viene cargado. Bien. Ok, entonces, Yandri nos dice, tengo duda referente a un punto en específico. Este que está allí, ¿no, Yandri, en pantalla? Sí, justamente eso. Justamente ese, ¿verdad? Entonces, hay que pensar un poco qué significa esto desde el punto de vista de superficie. ¿Qué significa que haya dos curvas con el mismo valor? O sea, hay una curva por aquí que dice menos 30 y hay una curva que viene por aquí de menos 30. Desde el punto de vista de superficie, ¿qué significado tiene? ¿Es posible eso o no es posible eso? ¿Qué piensas tú, Yandri? Creería que no, pero no lo sé por qué exactamente. Vale, fíjate, Yandri, que tú trabajas bastante con, y es parte de tu trabajo, ¿no? Tú trabajas con los drones y eso, y haciendo un poquito de fotogrametría, ¿no? Para reconstruir relieves y todo eso. Generas unas imágenes que ayer estaba viendo con un estudiante, unas imágenes que tú has generado que son muy bonitas. Vale, ahora, tenemos que entender algunos conceptos básicos geométricos que no hemos visto en la discusión. De hecho, yo quería en la primera hora de práctica ver un poquito de cositas, digamos, desde el punto de vista teórico, para que ustedes vean lo que significan las curvas, de dónde salen las curvas. Hay conceptos básicos que ya muchos de ustedes ya manejan, pero hay otros que de repente hay que refrescar, retomar y saber para tratar de evitar cometer hacer esto, ¿ok? Para entender lo que significan las curvas. ¿Qué significa cuando yo trazo una curva que dice menos 30? ¿Vale? O menos 40 o menos 20. ¿De dónde viene esa curva? ¿Cuál es ¿cómo vamos a llamarlo así? ¿Cuál es el fundamento? Pero ¿cuál es se me fue la idea, ¿no? ¿Qué es lo que sucede físicamente para que ocurra esta curva de menos 30? Lo que sucede físicamente es que ustedes agarran, vamos a borrar esto, las curvas, en este caso estructurales, pero las topográficas son los mismos y las curvas de contorno son lo mismo. Ustedes agarran, imagínense las tres dimensiones, como hemos tratado siempre de hacer, los cubitos. ¿Ok? Y ahora, en ese cubo, ahora imagínense ustedes que ustedes intersectan una superficie que tiene una expresión x, y. Vamos a dibujar una superficie, no puedo cambiar el color aquí. Vamos a poner un poquito más grande. Ustedes quieren dibujar o hacer un mapa, ¿vale? Que es una representación de superficie de este cuerpo que está en el subsuelo. ¿Okay? De ese cuerpo que está en el subsuelo y que es así. ¿Qué hacen ustedes para representarlo? ¿Qué utilizan ustedes para representarlo? Ustedes utilizan lo que son las llamadas curvas de contornos. Las curvas de contorno nos permiten representar la forma que tiene un cuerpo en el subsuelo. ¿Vale? En este caso vamos a contornear la profundidad a la que se encuentra ese contorno. Entonces vamos a contornear esa propiedad estructural, vamos a llamarla así. Si fuera la superficie, vale, entonces ya la llamaríamos el mapa topográfico. ¿Okay? Entonces, para nosotros hacer ese mapa topográfico o ese mapa estructural de esta superficie que está aquí, ¿cuál es el artefacto, cuál es la herramienta que vamos a utilizar para poder hacer el mapa aquí? Porque tenemos que expresar el mapa en la superficie. ¿Okay? Este plano que está aquí, de ese cubo bien feo que dibujé. Entonces nosotros tenemos que utilizar una herramienta que es la interpolación con
planos horizontales. ¿Ok? Nosotros agarramos, voy a dibujar estas líneas de continuo, planos horizontales, que estos planos horizontales le conocemos su profundidad. Decimos esta profundidad 2, vamos a decirlo así. E intersectamos ese plano horizontal con mi geometría que yo quiero cartografiar. Y la intersección de tanto del plano horizontal con la geometría que yo quiero dibujar me va a dar las horizontales, las curvas horizontales, con este valor que pertenecen a la geometría que yo quiero dibujar. Y de esa manera yo puedo aquí ahora cartografiar la horizontal de 2, que pertenece al plano que yo quiero cartografiar. No olviden de eso, ¿ok? ¿Vale? Entonces yo puedo cartografiar su forma. Y esa forma, insisto, va a salir de la intersección de un plano horizontal que vale 2 con la geometría que yo quiero cartografiar. Entonces, cuando yo hago estas curvas así, lo que estoy plasmando es la intersección de un plano de profundidad 2, horizontal, con mi plano que quiero dibujar. Es la única forma que yo represento un plano en un mapa, a través de su horizontal. Si hago la de 3, entonces es la intersección del plano horizontal que vale 3 con mi mapa. Si hago la de 4 y así sucesivamente. Entonces, cuando ustedes hacen esto que está aquí, imagínense qué son. Eso que está allí físicamente son una horizontal de menos 30, como esta que está aquí, intersectada con la superficie que yo quiero cartografiar. Y de resultado me da la horizontal de menos 30 que pertenece a la superficie que yo quiero cartografiar. ¿Sí? Este resultado me da la de menos 50, la de menos 60 y la de menos 70. Entonces yo a partir de las formas, de las horizontales de la superficie que quiero representar, yo tengo la manera de representar gráficamente ese mapa. ¿Okay? Ese es el proceso que nosotros tenemos que entender. Entonces, ¿qué sucede cuando yo presento esto de esta manera? Sucede que en el punto que voy a señalar con una flecha, en este puntito, hay una doble intersección entre mi superficie que yo quiero dibujar y la horizontal o un plano horizontal de menos 30. Y eso no es posible. No es posible, porque el lugar geométrico entre dos planos es una recta. La intersección entre dos planos es una recta, no dos rectas. ¿Sí? Entonces no puedo tener dos rectas aquí. Solamente tengo que tener una, insisto, y si interpolamos dos planos, interpolamos, intersectamos en la palabra. Si intersectamos dos planos, y eso lo saben ustedes, ya me prende la luz. Estoy casi 100% seguro que lo vieron en Matemática 1, en Matemática 2, por allá bajito, cuando estaban viendo sus primeras materias, y vieron el desarrollo matemático. ¿Qué resulta de la intersección entre dos planos? La intersección entre dos planos, el resultado es una recta. Al menos que los planos sean paralelos entre sí, por lo tanto no hay intersección posible, no hay recta posible. Pero mientras los planos tengan pendientes e inclinaciones diferentes, hay intersecciones y la respuesta es una recta. Bien. Entonces, cuando yo dibujo esto así, fíjense, acuérdense del ejercicio que estamos partiendo, hay una línea. Cuando yo dibujo que hay dos líneas, estoy diciendo, dos líneas intersectándose, estoy diciendo que en ese puntito que estoy señalando nuevamente aquí, hay dos intersecciones del plano horizontal con mi superficie que quiero dibujar, lo cual geométricamente es imposible que ocurra, no sucede. Ni geométricamente ni aritméticamente sucede, ¿ok? Sí, Yandri. Entonces, lo que nosotros tenemos que tomar la decisión, ya sabemos que la representación gráfica no es posible, no, físicamente no es posible que ocurra eso. Entonces tenemos que tomar una decisión para resolver eso. Y la decisión no es trazar dos líneas, no, porque eso no es posible naturalmente, ¿ok? Entonces tenemos que tomar la decisión si la línea va hacia abajo o si la línea va hacia arriba. Una de las dos, ¿ok? O elimino esta o elimino esta. ¿Ok? La solución no es poner las dos. No, esa no es viable.
Sí, Yandri, ¿me sigue? Espera que se me fue mi internet, no escucho nada. No me di cuenta. ¿Sí me escuchan allí ustedes? Sí se escucha, profe. Sí se escucha, pro. Yandri no está, quizás tiene problemas con internet. Vale, no importa, aprovechamos. Sí se entiende lo que acabo de tratar de explicar. De esta manera virtual es muy complicado, pero se entiende. ¿O no? Sí, profe. Recuerden esos conceptos de matemática. ¿Alguna vez lo vieron por allá en álgebra? No sé. Intersección de planos y esto, ¿no? Y si vieron geometría, entonces en geometría lo ven más gráficamente. ¿Vale? Una geometría mucho más bonita, con dibujo más bonito de la que yo hice. Entonces, aquí esto no es viable. No podemos tener intersecciones. De hecho, hoy lo vamos a ver en ese contenido teórico que vamos a discutir ahorita dentro de un momento. No podemos tener de un mismo punto partiendo dos curvas del mismo valor. Eso es imposible, no se puede. Así como no se puede esto, igualmente, si tuviéramos una curva de menos 40 y una curva de menos 30 intersectándose así, tampoco es posible. Porque esto significaría que en este lugar geométrico hay dos valores del mismo plano con diferentes alturas. Eso es imposible. Ok, eso no sucede. Entonces no podemos tener algo como eso. Bien. Bien, Yandri no está, no sé si Profe, tenía otra ya pregunta. regresé, se me fue el internet. ¿A dónde Ya, quedaste, Yandri? pues, o sea, sí entiendo que usted dice que ahí hizo una intercepción, pero no es la intercepción, solamente es que me confundí hacia dónde cogería la curva para poder continuarla, porque, por ejemplo, abajo no había continuidad entre los intervalos, o sea, para interpolar. O Entonces sea, decidí, por donde está ok, cruza la línea, es entonces que hacemos caso decidí omiso tomar de esta acción línea. como, Hacemos caso omiso de esta ajá, línea, Yandri, es lo que quieres decir. no, esa no, esa de ahí sí, esa es la que yo decidí por interpolar por esa línea. Ok, o Como ayer hacemos caso dijo, omiso de esta. esa no se toma en cuenta, solamente quería saber si por dónde iba la línea. Es que ahí, como ayer usted dijo que había que tomar una decisión, me confundí. Ok, vale, de todas maneras tu Entonces, ejercicio sirve para todos, ¿vale? Para entender este caso. De hecho, es muy bueno que haya salido para entender que no podemos intersectar líneas. Bien, entonces, esta línea no va, entendemos por qué, acabo de explicar ahorita físicamente por qué no es posible. Pues les corresponde a ustedes hacerlo matemáticamente después, ¿vale? Ahora, Yandri dice, es que yo la pasé por aquí, pero ¿en base a qué yo decido pasarla por aquí? Es la duda que tiene Yandri. Vale. ¿En base a qué yo la decido pasar por aquí? En base a qué yo puedo saber si ella pasa efectivamente por ahí. Y es que no lo podemos saber. Lo que tienes es que tratar de inferir. Tenemos que hacer inferencia y ahí es donde tú o donde todos claro, tenemos ahí problemas las de curvas son decisión. siempre en intervalos de 10, o sea, vemos que Ajá. se va formando en intervalos de 10. Entonces, al pasar por abajo, ahí está el 32, si no me equivoco. Entonces, justamente tendría que pasar por ahí otro punto que sería el punto 30, o sea, la cota 30, y seguiría encerrando toda la superficie. Eso es, tú infieres, muy bien, tú infieres a partir de los datos duros que tienes, infieres, un dato duro es este, ¿verdad? Como hay un 32 por allí y esto viene cayendo en altura, o sea, este es menos 48, cae en altura hacia allá, este menos 65, cae en altura hacia acá. Tú infieres que hacia el lado derecho del menos 32 podríamos encontrar el menos 30, lo cual es una inferencia que es totalmente viable, ¿ok? ¿Que es correcta? No lo podemos asegurar hasta que, ¿qué? Hasta que tu gerente decida perforar un pozo aquí y vea si eso es menos 30 o no. Y por ejemplo, así se me vino la duda que, por ejemplo, si tuviéramos las coordenadas, me imagino que podríamos seguir el camino de las otras intersecciones, que no sé si me explico. No, Pero no bueno, te es que entendí esa parte. Algo que tiene que he, ver con las coordenadas. he revisado bibliografía de cómo interpolar curvas y bueno, y algunos usaban también coordenadas, o sea, a partir de las coordenadas hacían como un tipo de ecuación y todo eso. Uf, no, no sé de qué método me estás hablando. No sé cómo se Entonces, puede llegar a saber.
coordenadas y sacar curvas a partir de coordenadas. Eso es una metodología nueva, ¿ah? Tengo que aprenderla. No, creo que me estoy confundiendo, pero quería ver si estaba bien. Bueno, está bien, creo, mi mapa, ¿no? Vale. O sea, sí, respeta los datos duros. No, si respeta los datos duros, vamos a chequearlo, ¿ok? Vamos a chequearlo, ¿ok? Aquí respeta los datos duros. Aquí respeta los datos duros. Aquí también. Aquí está malo. ¿Por qué está malo? Tú mismo me lo vas a decir. ¿Por qué esto está mal? ¿Respeta los Porque ahí datos se duros? No. respeta. ¿Cómo? Creo que no, ahí no respeta porque no ¿Qué es lo debería que no pasar. respeta? El 50, o sea, que se une con el... Exacto. La curva de 50 tiene que pasar por donde dice 50. No puede pasar por otro lado. Sino ¿Vale? que Tú la pasaste por el no hay... pozo, creo, porque me imagino que te confundiste un poquito por el valor numérico. Pero el pozo es Sí. el círculo, ¿ok? Bien, ¿y por qué digo eso? Yo sé que tú lo entiendes, pero aprovechamos la oportunidad para explicar. Si yo lo represento así como está ahorita, yo estoy diciendo que en el pozo, hay un valor que es mayor a 50 y que está comprendido entre mayor a 50 y 60. ¿Okay? No es 50, mientras que el dato duro me dice que es 50. Entonces, ahí está mal la representación. No estoy respetando el dato duro. Ok, 50, 60, 60, 50, 40, 30, 40, 50, 60, 50, 60, 70. No hay problema, está respetando los datos duros, no hay ningún problema. Ok. La próxima etapa que yo te pediría es ahora, bueno, Yandri, ¿qué está pasando aquí? Interprétame qué está pasando aquí, explícame qué es esto, explícame qué es esto. ¿Vale? Porque hay esos vacíos y tú me tendrías que explicar, ¿ok? ¿Qué podemos mejorar del mapa de Yandri? Bueno, trazado. Vale, el trazado lo podemos mejorar, pero como digo, todavía no estamos en esa parte, estamos entendiendo conceptos básicos. Trazado, vamos a hacer, no podemos trazar varias líneas como esta, ¿ok? Tenemos que hacer una línea, borrar muy bien y hacer una sola línea. No podemos permitirnos líneas como esta. Cosas así como esta. Todo este trazado hay que mejorarlo. Todo este trazado. ¿Okay? Cuando pongamos el nombre de la curva, tenemos que poner las unidades en el medio. ¿Okay? Si trazamos una curva, tenemos que poner menos 30. Así, cortar, poner la línea y seguir con la curva. ¿Okay? No poner 30 solamente porque no estaría bien representado. ¿Okay? Aquí son valores negativos y en la curva tengo valores positivos. Bien. Trazados como este. Y después tratar de dar un poquito más de paralelismo a las curvas. ¿Ok? Era lo que le decía ayer, por lo menos en el caso, observen esta zona, en el caso de Alex. Si bien es cierto que la interpolación mecánica que ustedes hicieron les obliga a pasar la curva con una línea recta aquí, y esta un poco más curvada, ustedes, naturalmente, esto es muy difícil de que ocurra. O sea, fíjense la curvatura de esta línea tiene curvatura 0, y esta vuelve a ser curvada otra vez. Entonces, lo mejor que hay es tratar de presentar paralelismo entre ellas. Entonces, la curvatura probablemente de esta, la más correcta, sea algo más suave. Uy, con estos lápices son difíciles de pasar, sea algo más suave así. ¿Ok? Mucho más suave. Y esta quizás más suave y paralela a esta. ¿Ok? Tratando de buscar un paralelismo entre estas curvas. Y aquí, la de menos 40, pudiéramos empezar a curvarla desde aquí y pasarla más suave, no sé. Tratando de buscar un paralelismo entre estas tres que he señalado. Para mejorar el trazado. ¿Okay? Para hacerlo más suavecito. Vale. Una cosa que no le he mencionado, pero es momento de mencionarle eso, es que acuérdense que es que queremos representar un mapa lo más correcto posible. ¿Por qué? Porque de nuestro mapa van a salir el dinero que necesita el país, ¿verdad? De nuestro mapa, a través de nuestro mapa, de nuestro producto, van a calcular las reservas de hidrocarburos. Y a partir de ese cálculo de reservas de hidrocarburos, entre otras cosas, se puede ir a solicitar préstamos internacionales, ¿no? Para disparar un plan de economía X, Y, Z a partir de las reservas. Y el producto, el producto, el documento, mejor dicho, que se necesita, uno de los documentos que se necesita para validar nuestra reserva, para certificar la reserva, son los mapas. Entonces, si Yandri traza la línea así,
como está trazando esta, o la traza de otra manera, eso tiene un impacto sobre las reservas de hidrocarburos. Entonces siempre tenemos que tener pendiente eso. No es que estamos haciendo un mapa por hacerlo simplemente, sino que tiene un fin. Lograr representar el mejor mapa posible para que las reservas se aproximen lo mejor a la realidad. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Voy a cerrar aquí. Profe, ¿le puedo mostrar mi diseño de lo que hice para que me dé una opinión? Sí, sí, ustedes pueden mostrar. Vamos a aprovechar estos primeros 40 minutos, ¿ok? No hay ningún problema. Son ustedes los que más bien yo les pido permiso para mostrarlo, ¿vale? Ok, ya estamos viendo tu mapa. Vale. ¿Qué piensas allí? ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde pudiéramos mejorarlo un poquito? Allí faltan curvas, ¿no? Germán creo que son mapas, ¿verdad? Faltan curvitas. Entre menos 42 y menos 18 nos faltan curvas allí, ¿verdad? Tenemos que trazar unas curvas que faltan, la de menos 20, la de menos 30. Sí, profe, soy Josué. Ay, perdón, está mi micrófono apagado. Ya. Sí, profe, justo eso le estaba diciendo. Espérame, aquí. Me faltan curvas de 42 a 18 y yo no entiendo, o sea, yo pienso que tal vez hacen falta datos o no sé, ¿cómo No, pudiera yo resolver ahí? tienes que resolverlo tú. Ujú. No faltan datos, esos son los datos que tenemos. Tienes que idear una propuesta allí. Tenemos que ver por dónde pasa estas curvas. Fíjate, muévete un poquito hacia la derecha, José, que estás cometiendo algunos errorcitos. A Esa ver, curva donde dice el pozo de menos 29. ya, aquí. Ajá. ¿Cuánto vale esa curva de allí? Es de menos 35. Ajá. Ahora interpola entre el pozo menos 18 y menos 29. Trázame una línea recta allí. Los pozos que están arriba. Aquí 18, Y menos 29. así, ¿Y ya. ese valor de menos 35 puede pasar por allí? Eh, claro, va subiendo, menos 25, menos 35, No, menos no, no, 4. no. No. El tope es menos 29 y lo mínimo es menos 18. No hay espacio para pasar menos 35 por allí. Ah, ya, o sea, ya, irme por el otro lado, por acá atrás. No sé, pero no puede pasar entre menos 18 y menos 29. No puede pasar menos Ah, 35. claro, profe, ahorita me fijo en eso. Por Sí, ahí tiene no puede razón, pasar menos 35, ¿ok? claro, Entonces tiene esa curva razón, tiene que seguir para otro lado. No sé por claro, dónde. claro, tiene razón. No Bien, puede, pues, hacer eso. no puede hacer eso. Ujú. Ya, profe, yo había propuesto eso por lo que empecé desde acá. Entonces Bien. comencé a hacer así. Y claro, aquí está mal porque no puede venir de aquí para acá una de menos 35. No hay lugar geométrico para pasarla por allí, ¿ok? Sí, Es como si es que, tuviéramos una ajá, persona de 80 años y ajá. resulta que lo permiten en la entrada del concierto, son aquellas que tienen entre 2 y 20. No puede entrar una persona de 80 años allí, ¿va? Es que justo le había pasado por aquí, entre el menos 46 y el menos 42. O sea, por aquí. Pero también no hay cómo, porque ¿cómo va a pasar una de menos 35 por ahí? Justo eso me había fijado y la borré y por eso la mandé por aquí. Pero entre menos 18 y menos 50 sí puede pasar, ¿no? Menos 35. Ajá, pero ya para acá abajo no, ¿Y por qué tiene porque, que pasar hacia abajo? ¿Por digamos, qué? pasa entre menos 18 y menos 50, pasa. Ajá. Ya, y justo la hago llegar, tengo que hacerla llegar antes del menos 42. Fíjate, si interpolas y pones los numeritos, te va a decir el camino por donde ella tiene que ir. Ujú. Allí lo acabas de hacer, ¿ves? Sí, pero ahí había un problema, no me acuerdo cuál era. Había un problema, por eso justo no le había acabado de hacer. Pero claro, ahí también ya quedaría más claro, porque justo entre lo menos 35 y menos 45 y ya aquí este espacio queda bien ahí, así. Ya. Ujú. Ahí no se ve tan vacío esta parte de aquí. Eso es lo que yo hubiera pensado, profe. Nada más. Vale, Gracias. vale. Perfecto. Mira, ahí tienes otro problema, Germán. O no, eso era menos 35. Josué, perdón. No.
Vale, bien, perfecto. Entonces vamos si alguien más tiene otra pregunta, quieren que veamos un poquito sus mapas, pueden aprovechar, nos quedan 5 minutos todavía, ¿ok? Profe, ¿qué dijo de mi mapa? Se me desconectó el internet. ¿Hasta dónde llegamos con tu mapa? O sea, solo quería preguntarle por qué siempre queda ese espacio blanco, así no me acuerdo ayer qué dijo exactamente, al lado izquierdo, la Ya, el parte espacio superior. blanco más o menos tienen que ustedes pensar, idear, ¿por qué sucede eso? Buscar una respuesta a ustedes mismos con su conocimiento de geociencia. ¿Qué sucede allí? ¿Qué es lo que están representando? Cuando hay un espacio en blanco, ayer uno de ustedes lo dijo, ¿qué sucede cuando hay un espacio en blanco? Muy distanciado, las curvas están muy distanciadas y nos quedan espacio en blanco. ¿Qué sucede allí? ¿Cómo es el relieve? ¿Tiene una pendiente fuerte o una pendiente suave? Ahí tiene una pendiente fuerte. No, suave. Porque hay un espacio bastante. A ¿Vale? ver si el frente suave, Es- así como una explanada, así. Eso es una explanada, ¿ok? Si ustedes se imaginan el Cerro Chuta, que lo conocen muy bien, y ven arriba es prácticamente plano, ¿no? O una pendiente ligeramente inclinada hacia el este. Si estamos hallando curvas de niveles allí de separación vertical de 10 metros, vamos a tener quizás una por allí, más ninguna, no va a pasar más ninguna por el Cerro Chuta. Porque no hay 10 metros de desnivel de altura en su superficie. Pero si estamos por el contrario haciendo un mapa en los laterales, en los talud del Cerro Chuta, ahí tendríamos que hacer casi que las curvas montadas una encima de la otra, porque caemos desde el tope del Cerro Chuta al abajo, en un segmento vertical, perdemos 200, 300 metros de desnivel de altura. Entonces ahí va a quedar la de 10, 20, 30, 40, todas uniditas. ¿Sí? Bien, vamos a pasar entonces a ver unos materiales antes de comenzar la práctica, cosas que ya ustedes han ido hemos ido discutiendo en la práctica. Aquí lo vamos a presentar de una manera un poco más formal y discutir algunas cositas de reglas y eso, ¿no? Bien, entonces fíjense, esto es un mapa, lo que estoy presentando en pantalla, que no lo estoy presentando, de hecho. Vamos a compartir. Vamos a compartir. Lo que estamos viendo en pantalla es un mapa de yacimiento de hidrocarburos. ¿Ok? Tal cual, respetando la simbología que hay que respetar, respetando la manera de escribir los números, todo. Lo único que está hecho con un paquete computacional. ¿Vale? Por eso es, digamos, los números son más geométricos, más precisos, pero a mano también nosotros podemos hacer cosas bonitas, ¿bien? No vamos a quitar tanto punto por hacerlo el 5 con perfección o los números con perfección. Bien, ahí en ese mapa de yacimiento de hidrocarburos hay una cantidad de información que ustedes hasta el momento de hoy, quizás no tienen los conocimientos para saberla leer, para saberla entender qué es lo que hay allí. El desarrollo de la práctica que ustedes ahora después, en la semana 16, cuando estemos en marzo, ustedes agarren este mapa y digan, mira, ya sepan dónde están los pozos que tienen hidrocarburos, dónde están los pozos que no tienen hidrocarburos, cuántos pies de hidrocarburo tienen, cuáles son las curvas que representan contacto de agua crudo, cuáles son las curvas que representan espesor de las arenas, cuáles son las curvas que representan estructura de la arena, cuáles son los contactos entre espesores y zonas con espesores cero. Todo eso está allí. Lo único que insisto, para la mayoría de ustedes, no lo saben leer todavía porque no tienen el conocimiento. Nosotros vamos a tratar de adquirirlo. Bien, entonces vamos a comenzar poquito a poquito, ¿no? Por lo menos ustedes ven, voy a trazar en línea roja. Aquí hay unas líneas continuas, estas que están aquí. No voy a trazar para adentro del mapa porque adentro hay una cantidad de cosas. Estas son líneas continuas. Esas líneas continuas representan los contornos estructurales. Representan la forma que tiene la unidad litológica, la arena, el yacimiento que nosotros estamos dibujando en el subsuelo. ¿Okay? Si voy a trazar una completa, miren la forma que tiene. ¿Okay? Y así ustedes pueden seguir otras que están por aquí. Bien. Esas son las curvas estructurales. Esas son las que ustedes están haciendo ahorita. Bien, esa representa nuevamente entonces la forma que tiene la superficie de interés en el subsuelo. A partir de esas curvas que están allí, nosotros podemos saber a qué profundidad se encuentra nuestra superficie de interés en el subsuelo. ¿Ok? Entonces ellas en este mapa no lo tienen, pero deberían de tener señalado por aquí, qué sé yo, -1000, ¿vale? -2000 o algo.
Bien. Voy a borrar esto que está aquí. ¿Qué otra información hay? Hay líneas que son de color, vamos a ver, vamos a poner la moradita, que son discontinuas. ¿Ven? Estas que están aquí. Estas líneas discontinuas tenemos la particularidad que hacia la zona de arriba del mapa tienen señalado las unidades del parámetro, de la característica que se está cartografiando. En este caso, estas líneas discontinuas vienen dados por, dice 50 pies, 40 pies, 30 pies. Son espesores de la arena. Eso es las curvas isópacas. Allí están las curvas isópacas, las líneas moradas, son curvas isópacas. ¿Okay? Entonces ya estamos teniendo dos datos. Estamos teniendo los datos estructurales y los datos ahora isópacos. ¿Qué más hay en ese mapa? Bueno, en ese mapa hay una simbología. Vamos a poner la simbología de colores amarillos. Unos puntitos redondeados y una simbología alrededor de ese puntito. El puntito negrito ya ustedes saben que es la ubicación de un pozo. Y resulta que ahora el puntito negrito no está solo, sino que tiene el puntito negrito y tiene como una semiluna así. ¿Okay? Y en algunos casos tiene una rayita con colores, qué sé yo, azul aquí y verde aquí, a los lados. Y en otros casos, como el que está abajo, que estoy señalando ahorita, tienen totalmente verde señalado. Allí nos están dando información de los fluidos que tiene ese pozo en el subsuelo. ¿Ok? Cuando vemos el color azul, todo el mundo sabe lo que es. El color azul significa agua. Y el color verde, en este caso, significa hidrocarburo, más que todo líquido. ¿Ok? Significa crudo. Entonces, si tenemos un pozo que está aquí, que solamente tiene verde, significa que ese pozo solamente el único fluido que ve en las arenas que él perfora son crudos, más nada. Mientras que estos que están aquí arriba, ven los dos, ven crudo y ven agua. Igual que este que está más aquí abajo. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, fíjense, en ese mapa ya tenemos otra información ahora del fluido que contiene el pozo. Pero también, además del fluido que contiene el pozo, voy a dibujarlo un poquito más negrito para que se vea mejor. Dijimos que era una media luna y que en el medio de esa media luna tenemos una información que voy a dibujarla de verde. Además de esa información del fluido que dice que es crudo, nos dice cómo se llega a saber que hay crudo allí. Nos lo dice directamente. Y nos lo dice a partir de una simbología gráfica. Si tenemos una semiluna, un semicírculo como el que está aquí, quiere decir que es un dato interpretado. Es una conclusión interpretada. ¿Interpretada a partir de qué? A partir de probablemente datos indirectos. Datos indirectos, registros de pozo. O sea, se midió una propiedad de la roca y a través de la interpretación de la medición de esa propiedad de la roca se interpreta que el fluido que está allá adentro es hidrocarburo. Entonces, este semicírculo es una interpretación. Si nosotros estuviésemos seguros de que hay crudo allí, no fuera semicírculo. La única manera de estar seguro es que el pozo se haya puesto a producir, es decir, que hayamos hecho todo el procedimiento acorde necesario para que el hidrocarburo que está bajo el subsuelo fluya a superficie y lo vemos en superficie y lo caracterizamos en superficie. Y allí va a pasar de ser interpretado a ser completado. ¿Ok? Normalmente lo representamos de esta manera. Completado, un círculo completo. Aquí significa un pozo, probablemente, mejor dicho, un pozo probado. Este pozo probó hidrocarburo. ¿Vale? Entonces, fíjense que el mismo mapa nos dice en qué nivel de conocimiento del yacimiento estamos. Tenemos puro pozo interpretado. No tenemos pozo, en este caso, probado. ¿Ok? El mundo de la simbología de los pozos es muy grande. Nosotros vamos a ver, yo les voy a dar en su momento la leyenda gráfica de lo que significa cada uno y ustedes simplemente con buscar el símbolo allí saben, este es un pozo tal, este es un pozo tal, este es un pozo tal. Bien, aquí yo simplemente les estoy dando un abreboca para que vean qué información hay en ese mapa. Entonces tenemos información de cómo se piensa o cómo se llegó a la conclusión de que ese pozo tiene hidrocarburo allí.
¿Ok? Entonces hay información de pozo con hidrocarburo, información de pozo con el fluido y cómo se llegó ahí. Además, fíjense, voy a hacer un pequeño zoom. El mismo pozo tiene una cantidad de cosas que no hemos detallado, pero que ahora vamos a proceder a detallarla. A ver, vamos a pintarla de verdecito. Hay unos números aquí. O mejor dicho, vamos a trabajar con el de abajo. Borramos este. Pasamos con el de abajo, que está más fácil de explicar, o de ver, mejor dicho. Está el pozo, dijimos. Está el nombre del pozo. Este pozo se llama MG619. Y está aquí esta información asociada al pozo. Hay 3 números, fíjense. 1, 2, 3. El primer número nos habla de la profundidad a la que se encuentra el tope que nos estamos cartografiando. 2085. Quiere decir que cuando perforamos el pozo allí a 2085 pies, encontramos esa formación. Es el mapa que ustedes acaban de construir, es este valor, el tope. Cuando representamos en un mapa de yacimiento, el primer valor que ponemos es el valor del tope. ¿Okay? La profundidad a la que se encuentra el yacimiento. El segundo valor, fíjense que ya no está negativo, sino que está en positivo, en pies igualmente, representa lo que llamamos arena neta. Arena neta es cuánto espesor de arena hay. Entonces, el segundo valor, si ustedes lo ven, tiene que ver más o menos con las curvas isópacas. ¿Ok? El primero tiene que ver con las curvas moradas o rojas. El segundo tiene que ver con las curvas isópacas. Si ustedes hacen la interpolación aquí entre menos 30 y menos 20, más o menos ven, fíjense, este sería 28, según la interpretación que están haciendo ahí. Y el tercer valor tiene que ver con lo que nosotros llamamos arena neta petrolífera. ¿Ok? Es decir, de ese espesor de arena que aquí tiene 28, ¿cuánta tiene hidrocarburo? En este caso voy a borrar. Fíjense que dice que hay 21 que tiene hidrocarburo. Si ustedes se mueven un poquito más arriba, en el pozo que yo estaba empezando a analizar, aquí dice, hay menos 2096, el pozo tiene menos 30, fíjense que está posicionado en la curva isópaca de menos 30, pero tiene 0 pies de hidrocarburo. Es un pozo seco, no tiene hidrocarburo. Y fíjense que no tiene información de fluido porque no tiene hidrocarburo. Y si se mueven por el contrario en esto que tienen solamente hidrocarburos, fíjense que tienen menos 24 y 24. Uy, déjenme un ratito que se me está acabando la batería y mi cargador, no sé dónde le dejé. Ya vuelvo, ya vuelvo. Vale, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe, ¿cómo interpretamos o cómo se hace para interpretar la línea gruesa verde que está en contorno en la parte de arriba? Vale, esa todavía no hemos hablado qué significa. Bien, ya te la voy a explicar ahorita. Ya, que este cargador también tiene problemas. El mío, bueno, lo dejé en la universidad hoy y estoy tratando de trabajar con uno viejo que está roto, que el contacto está despegado y tengo que hacerle un contacto artesanal aquí, digamos, ¿eh? La línea verde ya te voy a explicar qué significa, ¿ok? Pero son contactos son límites del yacimiento y otras cositas, ¿ok?
Ya vamos a ir para allá. Profe, ¿puede repetir lo de la arena neta, por favor? Ok, esos tres valores que ustedes ven ahí al lado del pozo. Uy, se me va. Esos tres valores son dato estructural, que ya ustedes saben qué significa. Arena neta total, es decir, de un yacimiento yo puedo ser que tengo en el yacimiento 100 pies de arena. Ese es ese valor, arena neta total. Tengo 100 pies de arena. Ese es el espesor. Pero de esos 100 pies de arena, puede ser que no todo tenga hidrocarburos. Puede ser que solamente tenga 50 pies con hidrocarburos. O tenga 20 pies con hidrocarburos. ¿Por qué? Porque las propiedades de esa arena interna, no hemos visto roca yacimiento, pero puede variar. Puede ser que solamente tenga de esos 100 pies haya 20 que tengan buena porosidad y buena permeabilidad. ¿Vale? O puede ser que la carga, la cantidad de hidrocarburos que cargó ese yacimiento no haya sido suficiente y solamente se haya llenado 20 pies y no los 100. Pueden ser múltiples razones. El hecho es que la arena neta total no necesariamente toda tiene hidrocarburos. Inclusive puede tener otro fluido, puede tener hidrocarburo y agua. O hidrocarburo, agua y gas, los tres. Entonces el tercer parámetro es la arena neta petrolífera. Es la que tiene hidrocarburo y gas. ¿Ok? No, sacamos de allí lo que tiene en agua. No sé si con eso te explico. Sí, profe, muchas gracias. Vale, ya. Uy, todavía estoy aquí tratando de resolver esto. Llega, se va, llega, se va. Ajá. ¿Otra pregunta? ¿Otra duda que tengan? Profe, una pregunta. Esos puntos que están ahí representados son los que dejan, cuando hacen la sísmica, los que dejan en la superficie. ¿Son esos puntos No, o ese es son? donde se perfora en el subsuelo. ¿Vale? Lo que ustedes actualmente, si ustedes van a Lago Agrio, a Chuchufindi, el Coca, por allí, ven los balancines de extrayendo petróleo. Ese punto que está ahí en superficie, esos son esos puntos. ¿Ok? Allí donde están esos balancines, donde están las cabrias de perforación actualmente perforando, esos son esos puntos. ¿Ok? Es la ubicación en superficie del pozo petrolero. ¿Ok? Lo que tú hablas de las excavaciones o los pozos que se hacen para meter la dinamita o hacer las explosiones para la sísmica, no están aquí, son otras cosas. ¿Sí? Ah, muy bien, profe. Allí son donde está el pozo. Imagínense ahora, aquí estamos viendo un mapa. Imagínense ahora en 3D. Eso en 3D, si lo quisiéramos ver, no sé si hay un mapita más adelante. Vale, vamos a utilizar este más o menos 3D. Imagínate que aquí está la cabria o el balancín de perforación. El pozo perfora hasta que en el subsuelo alcanza algo. ¿Vale? Nosotros lo que estamos viendo es el puntito aquí donde está ubicado el pozo, ¿ok? Esto aquí. Otro por aquí, otro por aquí. Cada puntito de eso es un punto donde se perforó el subsuelo. Oye, si se me va esta batería, estamos en problemas. Ahora creo que sí lo logré. Voy a quedarme con la mano así. Ok. Bien. Entonces, ya dijimos que tenemos toda esa información. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos también una curva particular, que es esta que está aquí, esta simbología, es una curva particular de espesor, significa espesor cero. Fíjense que vienen las curvas de espesor 20, 10 y de repente tenemos esta es espesor cero. Es decir, esa sería la superficie. no, espesor de arena, no estamos hablando de profundidad, estamos hablando de espesor. ¿Ok? No estamos hablando de la línea cera de superficie. Acuérdense que estas líneas discontinuas representan espesores, no profundidad. Son dos variables diferentes. Si tuviéramos la línea roja, las continuas, y encontráramos la línea cero, allí tú tendrías toda la razón, fuera la superficie. Pero en este caso es el espesor, es el sitio. Es decir, si yo perforo un pozo aquí, no voy a encontrar esta arena, no voy a encontrar esa unidad litológica en este sitio, porque tengo 0 pie de espesor. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos esos colores que nos habló Alex. Un color azul y un color verde. ¿Qué significa ese color azul y color verde? Significa, aquí lo dice, voy a borrar. Opa. Borrar y más bien rayé. Significa
el capo. El capo. El capo es contacto de agua, petróleo original. ¿Sí? El capo es el acrónimo de eso que le acabo de decir completo. Contacto de agua, petróleo original. Fíjate que dice capo a 2106. A menos 2106. Significa que, imagínense, un perfil en profundidad. ¿Okay? Esta es profundidad, hacemos un perfil, aquí está la matica de la superficie, 0. Tenemos esta arena, que está inclinada así, y que a la profundidad de menos 2106, a esa profundidad, de ahí hacia abajo, el hidrocarburo, el yacimiento mejor dicho, tiene agua. Y de ahí hacia arriba tiene crudo. ¿Okay? Es el contacto. Aquí está el contacto entre agua, petróleo, se llama original, definido de acuerdo, porque eso puede ir evolucionando en el tiempo, ¿ok? Se llama original por ahora. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros perforamos un pozo aquí, en este sitio, vamos a encontrar solo agua. Si lo perforamos en este sitio cercano al campo, vamos a encontrar parte crudo y parte agua, como sucede con estos pozos. Y si lo perforamos a medida que nos alejemos y nos centremos más acá, vamos a encontrar solo crudo. ¿Ok? Porque es como que estuviéramos perforando un pozo aquí, o más acá. O aquí totalmente en la parte de agua. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces, esas líneas verdes, como preguntaba Alex desde el comienzo, de un lado significa hacia acá hay crudo solamente, hacia acá hay agua. ¿Vale? La manera de nosotros detectarla es a través de los datos de los pozos. Como aquí dice 28 pies y 21 pies, se lo puedo explicar ahorita, pero hay el momento de explicarlo, fíjense. Si él dice menos 2085 pies, y de esos menos 2085, él tiene 21 que tienen hidrocarburos, entonces yo lo que hago es sumar aquí, 21 más. Esto me da 6, 0, 1, ¿verdad? ¿Estoy sumando bien? Sí. 1, 2, 2106. Entonces, a 2106 ya no hay más hidrocarburos, sino que ahora hay agua. ¿Es correcto esto? Es correcto, aquí está. ¿Lo ven? Lo que hice fue sumarle el espesor que me dice el pozo que tiene hidrocarburos. Yo me paré, vamos a hacerle el gráfico porque quizás fue muy rápido allí, pero es que eso nos toca en otro momento, pero bueno, no importa. Ustedes como pueden ir más rápido, pueden ir asimilando cosas desde ahorita. El pozo me dice, estoy perforado a 2085. ¿Qué significa? Que él perforó el pozo aquí y a 2085 encontró el yacimiento. Pero también me dice, tengo 21 pies de solo crudo, que a partir de 2085 hacia abajo tengo 21 pies de solo crudo. Y de ahí para abajo tengo agua. Entonces yo lo que hago es sumar 2085 más estos 21 pies que están aquí. Y así encuentro la profundidad a la que se encuentra el agua. ¿Lo ven? Sí, Ale, respondo tu pregunta de cómo hallamos estos límites, ¿o no? Sí, profe. Vale, es un poco rápido, lo he hecho un poco rápido con un dibujo muy feo, pero creo que podemos tener idea de cómo hacerlo, ¿ok? Son unos cálculos que hay que hacer a partir de los datos de los pozos para poder hallar. Algunas oportunidades no lo tenemos, que tenemos que inferirlo, interpretarlo, ya veremos la forma de hacerlo. Entonces, el mismo mapa que hemos estado hablando desde el principio también nos dice cuál es el área de mi yacimiento. Entonces ahora yo voy a trazar en líneas horizontales mi yacimiento completo, es todo esto. Todo esto es mi yacimiento de hidrocarburos. Entonces yo lo voy a utilizar para calcular después, a través de una ecuación volumétrica, las reservas que pudieran haber en toda esa área. Uno de los parámetros que necesito para meter en esa ecuación es el área del yacimiento. Y esa sale de este mapa que estoy definiendo aquí. Bien, entonces ahora si yo borrara todo, ya ustedes pudieran empezar a leer y a extraer la información que hay en ese mapa de yacimiento, ¿okay? Con la información que les acabo de dar.
La idea es que ustedes ahora generen un mapita como este, pero con dos datos del yacimiento del campo Puncarayaco. Bien. Por ahora, pues Dios, otra vez se me fue esto. Por ahora vamos a aprender a hacer los contornos estructurales bien hechecitos. Los contornos isópacos es lo mismo. Tenemos que hacer interpolación. Es el mismo principio. Y incorporar algunos conceptos sedimentológicos para lograrlo hacer bien. Bien, entonces en este mapa, Karina, que estábamos pendientes de eso, de una vez respondemos cómo debemos de representar nuestro mapa con los números. ¿Vale? ¿Cómo debemos de poner las curvas? Las curvas estructurales tienen que ser curvas continuas, de color negro todas. ¿Ok? Curvas continuas de color negro todas. Y que las mismas las podemos cortar eventualmente. Podemos cortar su continuidad para poner el numerito, es decir, menos 1000 aquí, de lo que significa. ¿Vale? Menos 1000 pies y después continuar la curva. ¿Vale? Vamos a poner menos 1000. Ponemos aquí también menos 2000, si fuese el caso. Seleccionamos un área específica donde poner los números. ¿En qué dirección vamos a poner los números? En la dirección que podamos leer el mapa cuando el norte esté hacia arriba. ¿Okay? Todos sus mapas, cuando yo les presento la hoja base, tienen el norte en esta dirección. ¿Okay? Bueno, aquí está curvado, ¿no? Un poco más paralelo al eje. Entonces, los numeritos los vamos a poner en una dirección que lo podamos leer. No vayan a poner un número aquí de menos 2000, lo ponen así volteado. Menos 2000. ¿Okay? Bien. ¿Que hay una regla para saber cuántos números debemos de poner? Bueno, no existe una regla fija. Lo único que dice es que tenemos que poner tantos números como facilite la lectura del mapa. Tampoco es que vamos a poner un número aquí, y un número aquí, y un número aquí, porque satura el mapa. Un número aquí, un número aquí, no. Seleccionamos un área donde podamos representar la mayor cantidad de números y que esté, digamos, leíble, fácil de comprender para el lector del mapa. Entonces, ¿cuál sería esa área? Bueno, un candidato podría ser, por aquí yo podría poner las curvas, los valores de las curvas estructurales en esta zona. Tratamos de ponerlas todas en una misma, en una misma área, para que por lo menos si yo leo aquí que esto vale menos 1, yo sé que aquí en esta dirección va a estar menos 2 y menos 3. No así, menos 1 por aquí, resulta que el menos 2 lo pongo aquí, el menos 3 lo pongo por aquí. Entonces se complica la lectura, esto no facilita la lectura, esto no lo ponemos así. Bien. Entonces, como pusimos una en este sentido, de repente necesitamos en este sitio también necesitamos otra. Porque cuando vayamos a estar leyendo nuestro mapa, no tenemos que, ¿cuánto vale esta curva? Tenemos que ir, buscar la curva y buscarla de este lado. No, si tenemos el numerito por aquí, nos facilita. ¿Sí? ¿Sí me sigues, Karina? ¿Sí se está entendiendo esa regla? Sí, profe. ¿Vale? Entonces ponemos los números en una misma área, en una misma dirección. Ponemos las tantas curvas como sea posible y que facilite la lectura. Bien. Las curvas isópacas las vamos a representar de otra forma cuando comencemos el tercer mapa o el cuarto mapa, mejor dicho, que son las curvas isópacas. Ya yo les diré cómo hacerlo, ¿ok? Pero aquí ustedes ven, es exactamente esto. Representarlas así. ¿Ok? Pero vamos a utilizar la nomenclatura o la forma que numeraron las curvas isópacas para decir que podemos utilizarla para las estructuras. Fíjense lo que les acabo de decir más o menos, la ven en la curva isópaca. Los números en una misma área, ubicados, todos continuos, interrumpen la curva. Lo tienen aquí, lo tienen aquí. Vale, aquí están cometiendo un pequeño errorcito, que estos números están volteados. Deberían estar en el mismo sentido de esto. Pero bueno, tampoco es tan grave, ¿ok? Bien. Entonces, recuerden, este es el objetivo que perseguimos. Y después de aquí calcular reserva. ¿Dónde están los conceptos que nosotros hemos discutido y que nosotros hemos ido avanzando? Conceptos geométricos y conceptos de nomenclatura. En este libro, en el libro que se llama Cartografiado Geológico de Superficie Aplicada, ¿vale? De Terpok and Bicke, del año 2004, si mal no recuerdo, y que ustedes tienen allí cargado en el repositorio
virtual de la asignatura. Y en el aula virtual creo que también le pongo algunos capítulos, ¿ok? Pero allí lo tienen en la versión completa. Descárguenselo y lo tienen a mano. Muchas de las figuras que están aquí, todo esto viene de ese libro, ¿ok? Bien. Entonces vamos a seguir avanzando. Aquí esta laminita nos sirve para explicar lo que yo trataba de explicarle en el mapa de Yandel. ¿De dónde salen las curvas estructurales? ¿Cómo es el proceso físico? ¿Qué es lo que ocurre físicamente, mejor dicho? Fíjense que yo quiero representar, voy a ir rápidamente, este plano que está aquí de color oscuro, de color gris. Este es el plano que a mí me interesa representar. Pero para yo representar ese plano a través de un documento, que es un mapa, yo intersecto, ese es el argumento que utilizamos, intersecemos la herramienta, mejor dicho, con planos horizontales de valores conocidos. Y la intersección, que es la línea que voy a trazar de color verde, sería una horizontal que pertenece a ambos planos, tanto el horizontal como el plano inclinado. Y esa es la que yo voy a proyectar en superficie y es la que me va a servir para representar gráficamente mi plano. ¿Ok? Si mi plano tiene una rugosidad cero, es decir, un plano prácticamente liso, fíjense que las horizontales que yo obtengo de ese plano son líneas rectas. Pero si mi plano no es totalmente liso, es más irregular, tiene una geometría más natural, las horizontales van a ser curvadas como las que ustedes están hallando. Bien, en la mano derecha aparece lo que nos explicaba Alex en la pregunta de las pendientes. ¿Qué significa cuando yo pongo curvas unidas? ¿Qué significa cuando hay curvas separadas? ¿Cómo se traduce esto en 3 dimensiones? Bueno, las curvas unidas es esto, pendiente relativamente más elevada que curvas separadas. ¿Ok? Vamos a ir rápido allí porque yo creo que ustedes lo tienen claro, estas cositas. Si de todas maneras necesitamos que nos paremos allí, me dicen, profe, no entiendo eso, y les explico un poquito más. Vale, ya voy que se me volvió a ir el cargador. Y ahí creo que volvió. Vale, ¿alguna pregunta hasta aquí? Pregunten, ¿vale? Lo que quieran, lo que se les ocurra. Acuérdense que estamos en una clase de participación, de intercambio de ideas. Ustedes saben cosas también que a mí me interesa conocer, ¿ok? No se queden con dudas, aunque yo sé que ustedes no se quedan con dudas, ustedes preguntan más. Pero podemos utilizar el espacio. Ajá, dime. De interpolación que hicimos, interpolación lineal, entonces luego a relacionarlas con interpolación de hay algunas nomenclaturas que se usan para interpolación. No te seguí la pregunta. Me dices que la interpolación que hicimos es lineal y luego. Sí, que bueno, en los software se utiliza por lo general baja la GIS y utilizas la interpolación IDW y la de Green. Ajá. ¿Cómo se relaciona esto con eso? Quisiera saber eso. Vale, tienes que saber cuando utilizas Kriging, ¿cuál interpolación se utiliza? Si te utilizas una interpolación tienes que definir ciertas variables para que él haga el Kriging, ¿no? Allí es más tema de geoestadística Claro. como tal. Yo en algún momento lo vi, lo manejé como tal. Bien, aquí hay significados de contornos simplemente, ¿ok? ¿Qué significa espaciamientos de contornos así? ¿Qué significa espaciamiento de contornos así? Es decir, cuando yo quiero representar una pendiente de este estilo o pendiente de este estilo cóncava, yo lo represento de esta manera, con esta reposición de curvas. Bien, por eso es que dice que cada curva que pasemos tiene un significado, tiene una significancia, ¿no? Fíjense cómo representamos la convexa, la compuesta, o sea, donde hay cambio. Ok, el método de interpolación sencillo, nosotros no lo vamos a ver. Tenemos valores extremos, buscamos el valor en el medio, ya ustedes lo hicieron. ¿Cuáles son las reglas básicas? Una línea de contorno une puntos de igual valor. Súper, ya ustedes lo saben. Una línea de contorno no puede cortarse por sí misma ni a cualquier línea de contorno, lo que vimos hoy. No pueden haber intersecciones entre líneas de contorno. No, eso no existe.
una línea de contorno debería de pasar entre puntos de valores menores y mayores que el valor de contorno. Lo hemos dicho al principio, si tengo 1 y tengo 3, no puedo pasar por el medio 5, tengo que pasar solamente 2. Una línea de contorno de un valor dado es repetida para indicar inversión en la dirección de inclinación de la superficie. Es decir, si yo tengo curva de 3, curva de 2, curva de 1, va decreciendo los valores, y yo quiero ver ahora que aumente, bueno, tengo que repetir aquí 1, y ahora van a venir la de 2, y ahora va a venir 3. Cosa sencilla que ustedes manejan, ¿vale? Una línea de contorno en una superficie continua debería de cerrar dentro del área cartografiada o finalizar en los bordes del mapa. También lo manejan ustedes. Si mi área del mapa es esta, no puedo dejar una línea de contorno así, abierta. Tengo que o cierra o culmina contra el borde de los mapas. La aplicación de estas 5 reglas básicas garantizaría la construcción de un mapa mecánicamente correcto. Fue lo que yo les dije de su primer mapa. ¿Bien? Ahora, para hacer los mapas, sugerencias, ¿no? Todos los mapas de contorno deberían de tener una referencia con la cual los valores de contorno son comparados. En nuestro caso, hablamos de la TBD SUCSI. ¿Okay? Ese es nuestro nivel de referencia. Esa es nuestra medida, mejor dicho, y está relacionada a nivel medio del mapa. ¿Bien? Los intervalos de contorno de un mapa deberían de ser constantes. Yo les estoy diciendo, hagan curvas cada menos 10. Hagan curvas múltiples de 10, mejor dicho. O sea, hagan curvas múltiples de 10, de 100, de 200. Siempre les voy a decir eso. No podemos hacer una curva de 10, después la curva de 12, después la curva de 20. No, eso no puede, va a complicar la representación gráfica y por lo tanto va a complicar la lectura de ese mapa. Todos los mapas deberían de incluir una escala gráfica. Bien, si no, no sabemos a qué escala estamos trabajando. El contorno debe ser comenzado en áreas con el máximo número de puntos de control, lo que ustedes comenzaron a hacer. Si tienen aquí un puntico y aquí otro, empiecen a interpolar y a construir su contorno a partir del sitio donde tengan mayor interpretación, mayor control. No comiencen por el borde de aquí, porque no hay tanto control. Es preferible construir un grupo de líneas de contorno que una línea de forma individual. ¿Vale? Esto ya más técnicas avanzadas. Cuando ustedes están construyendo un contorno, en vez de hacer uno solo, es preferible ir haciendo 2 a la vez o 3 a la vez para ir dándose paralelismo. ¿Okay? Inicialmente, realizar la solución de contorneo más simple, es lo que yo he estado guiándole a ustedes. Hay muchas soluciones, la más simple vamos a tratar de hacer. Que sea coherente con los puntos de control y que provea una interpretación realística. Usar un estilo de contorno suave es preferible que un estilo de contorno ondulado, a menos que los datos indiquen otro modo. Inicialmente un mapa debe ser contorneado en lápiz con líneas dibujadas suavemente tal que ellas puedan ser borradas cuando el mapa requiera revisión. Si es posible, prepare el mapa de contorno en un material transparente. Entonces fíjense lo que significa un mapa de contorno suavizado y un mapa de contorno ondulado. Son 2 estilos. El set de datos es exactamente el mismo. Esto es más el estilo que nos presentó Alex Guari ayer, y esto es más el estilo de algunos de ustedes. Los 2 son viables. Recomendable hacer el número 1, pero no quiere decir que el número 2 esté mal. Bien. Métodos de contorno, que Alex nos explicaba ayer, inclusive uno de estos métodos. Llamamos contorneo mecánico. ¿Sí? Se asume que la pendiente o el ángulo de desplazamiento de la superficie que está siendo contornada es uniforme entre puntos de control. Entonces, fíjense, los puntos de control son A y A'. Si yo interpolo entre ellos dos, entonces exactamente en la mitad tengo el valor extremo entre los dos. Si este es 600, este es 200, tengo el valor preciso en la mitad. Es netamente mecánico, la pendiente es igual siempre. Pero para el mismo set de datos puedo aplicar un contorneo paralelo. Con este método las líneas de contorno son dibujadas paralelas o cercanamente paralelas a las otras. Este es el mismo set de datos. Aquí está A con 600, aquí está B con 200. El resultado que se obtiene con este, el número 2, es diferente al número 1. Y sin embargo los dos están respetando los datos. El contorno de igual espaciamiento. Este fue el que aplicó Alex. ¿Okay? Asume que pendiente o ángulo de desplazamiento uniforme sobre un área entera o al menos sobre un flanco individual de una estructura. ¿Vale? Yo digo, todo este flanco tiene la misma distancia entre las curvas. Todo. Todo siempre tiene la misma distancia. ¿Vale? Esto nos explicaba ayer muy bien Alex. Y el contorno interpretativo, que es el que yo quiero que ustedes inicien y que quiero que dominen, porque involucra dominar los 3 anteriores más un grado de libertad, es donde el intérprete tiene plena libertad
para generar un mapa que refleja la mejor interpretación del área de estudio mientras honre el control disponible. Algunas veces podemos interpretar que los espaciamientos son iguales, pero en otros lados no. Algunas veces podemos interpretar, hacerlo mecánicamente, otros no, dependiendo de lo que nosotros queremos darle y representar en nuestro mapa. Bien. Entonces, esto era lo que yo quería que ustedes vieran. Ya la mayoría de las cosas ya ustedes van avanzando en eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de ese material? ¿Cuál es el contorneo que vamos a aplicar? ¿El mecánico, el paralelo, el de igual espaciamiento o el interpretativo? Se me fueron o los perdí. Mi internet está aquí todavía. Están varios, exacto, Germán, varios. Vamos a aplicar el interpretativo. Tenemos grado de libertad. Lo que tenemos que respetar nuestros puntos de control y plasmar la idea geológica que tenemos en la cabeza en nuestro mapa. ¿Okay? Cuando hagamos una curva, ¿qué queremos representar? ¿Queremos ver que haya alta pendiente? Ya sabemos que tenemos que poner los contornos juntitos. ¿Queremos ver que la pendiente sea igual? Sabemos que tenemos que poner los contornos con igual espaciamiento. ¿Sí? Queremos hacer un cambio de pendiente, queremos hacer una zona con una pendiente convexa, hacemos curvitas de acuerdo a lo que nos digan allí, el esquemita. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, algún comentario, dudas? Que hay algo escrito aquí. Okay. Ninguna. Entonces pasamos a la práctica, pasamos al ejercicio como tal. Agarren su hojita y empiecen a hacer lo que ya ustedes saben. Si es que ya no comenzaron. Empiecen a interpolar de la manera que hemos discutido que se debe hacer entre un punto y sus alrededores. Empiecen a hallar los valores medios y empiecen a trazar las curvas. ¿Ok? Allí creo que si mal no recuerdo son cada 100 pies. Vamos a ver. Ya olvidé cuál es la regla para hacer estas curvas. 100 pies estamos pidiendo, ¿no? ¿Alguien que me ayude allí? Sí, profe. Vale, hacemos la curva cada 100 pies. Entonces empiecen a avanzar. Yo estoy aquí. A medida que van teniendo las dudas, podemos ir discutiendo y hablando de esas mismas dudas y resolviéndolo, ¿ok? Si terminan hoy en día dentro de 30 minutos, genial, lo pueden entregar de una vez, ya tienen la práctica que oficialmente, o sea, tienen hasta el miércoles en la semana que viene para entregarla, pero pueden entregarla de una vez hoy.
hice caso que mi mamá estoy, mi mamá me va a hacer así en su reja para que yo vaya, porque se va a bañar.
Profe, ¿te puedo mostrar un primer boceto de la práctica 2? ¿Me escucha? Tenía mi micrófono apagado. Sí, Alex, te escucho. Sí, puedes mostrarlo, por supuesto, Alex. Acércale un poquito más a la pantalla. A ver las líneas por ahora. Ok, ahí vas más rápido, Alex. No estás como la semana pasada, ¿no? Que decías que era muy complicado. Ahora estás un poco más rápido, ¿no? Trato de... Vale, vale. Así las curvas están mucho mejor, más suaves. Y los valores internos los puedes tú chequear a ver allí si estás respetando todos los datos duros, ¿ok? Sí, acá hice un croquis para no meter la falla. Ahí está todita las... Yo cojo el punto central menos 800. Ok, Ajá, ok, y ahí... vale. Bien, genial. No que... aquí es lo que tenía una inquietud en el punto menos 400. Le tomo una Ajá. foto mejor para mostrar en la pantalla porque así no... Vale, genial. Está bien. Así es más difícil, ¿eh? Ahí se está viendo la foto, profe. Sí. Aquí es mi... Ay, no. Puedo rellenar. Ah, sí. Ay, máquina. Es antigua, así que todo se toma su tiempo. Bueno, no voy a poner. Profe, aquí el límite que tengo es de 350 a 500, pero por la línea de menos 400 que viene por este pico, mi interpretación yo le quisiera llevar así todas las otras porque me da para que haya como una cresta para ese lado de acá, por el punto menos 400, más por eso. Pero sino que si hago ese, como usted le acaba de decir al compañero, que el punto menos 500, si yo aquí le hago más pronunciado para hacer entender que hay una cresta, no importa porque aquí yo ya me estoy pasando de entre 350 y 500 del punto de control. No puede haber mayor a 500 porque aquí solamente hay 350, 400 y ya. Esa era mi inquietud y por eso es que aquí el dibujo como que se suaviza lo que para mi entender sería aquí como una cresta hacia la izquierda. Sí, no hay problema. Así como lo tienes, me parece que está bien. O sea, estás respetando que entre 500 y menos 350 no puedes pasar un valor. Ajá. Vale, estás respetando eso, me parece que es coherente. No, Y lo que está ocurriendo es que morfológicamente está saliendo, se está cambiando la forma de la curva con la curva nueva de 400, pero eso también sucede, no hay ningún problema. No hay ningún problema, y puede con pasar. estos espacios de aquí, porque aquí no puedo hacer nada por esto de 350 a 350 repetido, o sea que es como una pared que me
estanca ahí. Tienes la curva de la que está a la derecha, ¿de cuánto es? Ese de aquí es de menos 400, Ajá. pero ese 350 repetido no me dejaría bajarle la de 300 por aquí también, porque si no No, aquí se quedaría feísimo este espacio. no podrías meter, pero más al borde podrías, si quisieras, una de 300, podrías pasarla por allí, Sí, en ese pero si espacito. no, no hay problema porque queda desproporcionado aquí bastante. No, lo Porque que no va a entrar por la de 300, te daría un pedacito, ¿no? Si quisieras, pero no es algo tan ah, rígido, ¿ok? Lo que y este, entrarías a una zona de menor pendiente, ¿no? ya. Y este espacio ya aquí es normal que me quede así, porque Si, tampoco puedo. Por aquí solamente este punto de control me impide que cierre esto para acá. Y aquí ok, solo pero entraría. Sí, si sí, sí. respeta los datos no hay problema, ¿vale? No hay problema, como decimos, la solución no es única. Ustedes ya son los primeros vigilantes de su mapa, ¿no? Sí, Si porque yo respetan los acá sí datos le doy nativos, un poco de inclinación aquí bien, por menos 400, o sea que sería como, viene pronunciado, aquí hay como una, bueno, para mi entender, como que se reduce la pronunciación y acá sí otra vez como que empezaría a crecer, porque igual de menos 300 sería bien vale, pegadito, o sea, indicaría más pendiente. vale, sí. Fíjate que ya estás hablando en términos de lo que significa el mapa y eso para mí es más valioso que hacer la interpretación mecánica. Ya tú estás entendiendo, estás leyendo el mapa y eso es uno de los objetivos que perseguimos. Estás entendiendo que cada curva que estás trazando tiene un significado y eso es lo que perseguimos, ¿ok? El espacio vacío como tal, si no puedes poner porque no te lo permite tu propuesta, ese espacio que estás señalando ahí, tu propuesta Sería, no permite resolver eso, pero a la vez resuelve los datos duros, entonces no tienes por qué forzarla a que pases una curva por ahí. Si no se puede, no se puede. ya, profe. Que ya le paso limpio y le arreglo lo que más pueda para presentar. Vale, veo que pusiste los números, ¿no? Veo allí como en la parte central que tienes los números. Ajá, esa parte de allí. Genial. Esa parte sería ideal porque ahí tiene la mayor cantidad de curvas. Entonces, si Ajá. la pones de un extremo al otro, sería genial para leer el mapa, ¿ok? Más recta, sí. Eso. No, así como la tienes está bien, pero te digo en todas las curvas que están en esa misma dirección, ¿ok? Ahí, en O todas. sea que aquí tendría que repetir menos 700, menos Podrías, 600. podrías Ya, repetirle allí, exacto, y ya. cambiarle al otro sentido si quieres, ¿ah? El 7 por acá y. O, Eso, podrías hacer eso, ¿ok? ya, profe. Gracias. A ver cómo van nosotros, o las otras chicas cómo van. ¿Han tenido problemas con la interpolación? Los dejo trabajar en paz, no los molesto. Avanzan mejor así. Karina, ¿cómo vas? Andrea, tienes todo claro, ¿no? Ok, Andrea, ¿cómo vas? Se me complica un poco, profe. Vale, pero se complica porque no podemos resolver los datos o porque no entendemos la metodología. Porque creo que las distancias están un poco raras y no sé, no sabría cómo unir cada punto. Ok, vale. Entonces la solución que se te está complicando, pero la aplicación del método no, ¿no? ¿O sí? No, eso no. Sí, eso sí entendí, profe. Ok, vale. Ya la solución, ahí no puedo yo ayudarlos. Ustedes mismos tienen que avanzar y encontrar respuesta en su cabeza. Era lo que yo les decía en un determinado momento. Ustedes tengo que dejarlos solo que avancen allí. Hay unos que van a ir mucho más rápido, hay otros que les va a costar un poco más. Hasta que hallen la respuesta. Es la manera práctica de ir entrenando nuestro cerebro a resolver esos problemitas de numerito, ¿ok?
Profe, ¿puedo presentarle mi dibujo para ver si estoy haciendo bien o no? Sí. Ya. Hoy me salió un poco diferente a Alex. Me salió algo tipo así. Creo que sí respeté las... Me salió un tanto circular, parece. Ok. ¿Tú crees que estás respetando todos los datos de control? Creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Te voy a decir una zona donde vas Yo creo a que chequear. El pozo 650, ese que tienes Ya. ahí en la parte central, y el pozo que tiene 900 hacia la parte superior derecha. Interpolas entre esos dos pozos y ve las curvas que estás pasando allí. Me dices allí si estás respetando o no estás respetando. Ah, ya. El de 650 y 900. Hay algo así, ajá, que están en la Claro. parte, hacia la parte superior derecha, por allí. Sí. Ahí se ensancharía para ese lado. Se ensacharía que las curvas, algo así. Sí. No sé. No. Lo Está que sí diciendo al sucede es que revés. por allí hay curvas que estás poniendo que no deberían de pasar por allí, ¿cierto? Sí, ya entendí. Vale. Ya, profe. Gracias. Vale. Profe, ¿le puedo presentar yo? ¿Sí? Igual está pasando como el mapa de Germán. Chequea entre el pulso 650 que tienes en la parte central, arriba del 800, ese. Y el pozo que está en el borde derecho, que dice 900, ese. Chequea la curva que está pasando entre esos dos. ¿Es válida esa curva que pase por allí? No sé si tienes el micrófono prendido, Josué, y no estás diciendo algo. No, disculpe, profe, sí. No te preocupes. Acá. Aquí, claro, profe. Digamos, de 500 a 900 no puede ir subiendo. No, entre 650 y 900. Concéntrate en esa. ¡Ey! Concéntrate en esa Ah, zona. Esa curva que que tienes allí, esa. es de 500. Ajá. ¿Puede pasar por allí? Ah, claro que no, pues. No puede pasar por allí. Claro. No. Ah, Si ya, no ya, puede ya. pasar, entonces nuestra solución no está respetando los datos duros. Claro, ya, profe, ya la corto por aquí para mostrarle algo más. Ya. Gracias. Son las 18:57. Vamos a ir, ya nos quedan 3 minutitos para ir terminando. Entonces, antes de terminar, fíjense que nos queda todavía pendiente un material teórico de ayer que no terminamos de ver esa unidad, la unidad 2. Entonces, eso lo vamos a ver el martes de la semana que viene. El martes de la semana que viene terminamos de ver lo de la unidad 2 y veríamos la unidad 3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una pruebita corta a tomar de la unidad 2 que deberíamos hacerla el martes que viene, pero no vamos a hacerla porque no hemos terminado de verla, sino que vamos a hacerla el otro martes, el martes 30, cuando terminemos de ver oficialmente la unidad 2. Entonces, para el martes 30, vamos a ver dos pruebitas cortas, la de la unidad 2 y la de la unidad 3, ¿ok? Y así nos vamos recuperando. Entonces ya saben,
La semana que viene no hay pruebita corta todavía, sino que el 30 aplicamos la de la unidad 2 y la unidad 3, ¿ok? De la unidad 1 no va a haber prueba corta, profe. No, de la unidad 1, el trabajo que teníamos que hacer, ¿se acuerdas cuál era? La práctica 1. Eso es. La unidad 1 de la evaluación formativa es la práctica 1, ¿ok? Hasta el martes, profe. Vale, cuídate. Hasta luego, profe. Chao, Andrea. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Chao, adiós. Profe, ¿le podemos traer corregido rapidito? ¿Sí? Hasta luego, profe. Hasta luego, Juan. Sí, ahí ya creo que fue. Ahí sí lo ve, ¿verdad, profe? Se puso en negro, lo estaba viendo, ahora sí se vino. Ujú. Sí. Ajá. Lo mandé por aquí. Pero el de aquí 400, 300. El de aquí. Sí, faltan más curvitas allí, ¿no? Ujú. Ya, yo voy a ir modelando y lo igual, profe, ¿sí? Vale. Ujú. Ya, profe, hasta luego, gracias. Vale, cuídate. Bueno, procedo a cerrar la sala, son las 7 de la noche. Damos por finalizada la clase del día de hoy.